Conversar en los próximos minutos con el destacado internacionalista Ramiro Escobar para abordar este tema tan preocupante que ocurre en Medio Oriente. Ramiro Escobar, buen día, bienvenido a NP Radio. Buenos días, gracias por la llamada. Muchas gracias, Ramiro. En primer lugar, preguntarle acerca de esta situación que ha ocurrido en Medio Oriente. ¿Qué consecuencias podría desatarse ante este ataque israelí a las instalaciones nucleares en Irán? Bueno, ya estaba complicada la situación en Oriente Medio, creo que con esto se va a complicar más porque es un nuevo Ujú. frente de guerra abierto, era un frente de guerra latente, pero no abierto de esa manera. Además, ojo que en este caso es el enfrentamiento entre dos países, no es el enfrentamiento como el caso de la Franja de Gaza, de un país muy poderoso bélicamente, Israel, contra una milicia palestina fundamentalista que jamás, ni tampoco contra una milicia chiita en el Líbano que es Hezbollah. Es el Ujú. caso de un país contra otro país, ambos con un poderoso aparato bélico, más Israel, por supuesto. Pero dado que es así, eh, creo que un enfrentamiento entre dos estados que además presuntamente tienen armas Ujú. nucleares, lo más probable es que Israel las tenga. Sobre Irán se presume que las tiene, pero ese fantasma también está allí, ¿no? Ujú. Entonces no estamos hablando de un enfrentamiento eh, entre dos grupos pequeños o con escasa influencia en la zona, sino entre dos potencias regionales, ¿no? Ahora, Ramiro Escobar, de solicitar apoyo a Israel a Estados Unidos y esto sucediese, digamos, podría complicarse más esta situación. Estados Unidos está informado del ataque, a pesar de que Trump, el presidente norteamericano, Ujú. estaba procurando negociar con Irán un acuerdo nuclear. El domingo hay una reunión que está pendiente en Omán, que es un país que está en el extremo del Golfo Pérsico de la península arábiga. Eh, pero Estados Unidos no ha participado del ataque. Sin embargo, hace unas horas, Trump ha dicho que le parece un ataque excelente y que si algún interés o posición norteamericana es atacada por Irán, ellos van a responder. Eso aumenta la leña a la hoguera, digamos, ¿no? Ujú. Sin embargo, lo que ocurre acá y que a veces no se percibe con claridad es que si bien Irán es un estado bélicamente poderoso y que presuntamente tiene un arma nuclear, no tiene muchos aliados regionales. Entonces eso limita su capacidad de acción. Los países árabes no van a responder al lado de Irán, ¿no? Porque algunos de ellos tienen convenios con Estados Unidos, incluso algunos ya tienen relaciones diplomáticas con Israel. Entonces, Irán puede actuar solo y puede actuar a través de milicias como Hezbollah en el Líbano o incluso a través de Hamas o los Hutis en Yemen. Es difícil que un Estado se pliegue a Irán para atacar a Israel, ¿no? Ujú. Ahora, ¿habría conseguido su objetivo Israel con este ataque? ¿Ha La idea retrocedido? del Ujú. primer ministro Netanyahu es que se haga este ataque llamado preventivo para que supuestamente Irán no llegue a la bomba nuclear con la que amenazaría a Israel. Ujú. Yo creo que eso nunca se ha comprobado todavía, es bastante probable, pero no se ha comprobado. Pero el objetivo de Netanyahu creo que es sobrevivir políticamente porque está muy cuestionado dentro de Israel, tiene procesos judiciales por corrupción. Se presentó ayer una moción para que se desarme el bloque gobernante en el Parlamento israelí, lo cual haría caer al gobierno de Netanyahu. Entonces, a mí me parece que este es un recurso típico de un gobernante en problemas que para evitarse estar en la cuerda floja, abre un frente de guerra adicional y hace que la sociedad israelí, en este caso, se ponga detrás de él. Y eso es lo que ha ocurrido. La oposición a Netanyahu ha dejado de protestar porque además el país está en emergencia.
Entonces, la cohesión nacional es un recurso al que apelan gobernantes en problemas, sobre todo gobernantes autoritarios, para evitar que se les complique la situación personal, política e institucional. En los medios de comunicación, señor Ramiro Escobar, mencionan que hay 110 muertos que ha ocurrido que ha producido este ataque de Israel sobre Irán. Digamos, se espera en estas próximas horas la respuesta contundente de Irán. Bueno, sin duda va a haber una respuesta de Irán. Eso creo que está descartado. No sabemos de qué naturaleza va a ser. Ya ha habido una respuesta con drones, pero como Israel tiene un buen sistema de defensa, llamamos cúpula de hierro, Ujú. entonces de manera relativamente fácil ha logrado neutralizar la amenaza de esos drones. Pero lo que podría pasar es que empiece a haber atentados o ataques de estas milicias pro-iraníes, ¿no? En contra de Israel, ¿no? O en contra de posiciones norteamericanas en la zona, son los norteamericanos en la zona. Entonces, eso sí sería complicado. Y yo creo que Irán no puede dejar de responder tampoco, porque imagínate tú un pueblo que es formado en la conciencia de que Estados Unidos es su principal enemigo, Israel también, y de pronto uno de esos enemigos que ataca al país y el presidente, el Estado no responde. Sí va a responder, ya han dicho que lo van a hacer, ¿no? Claro, las amenazas son una cosa, las amenazas de grueso calibre y las realidades son otras, porque Ujú. no es que porque eh, Irán diga va a haber una respuesta contundente, la respuesta va a ser efectivamente contundente, pero respuesta va a haber, ¿no? Y yo lo que temo es que la respuesta contundente, si se va a hacer el caso, no sea necesariamente un, un ataque con drones, un ataque con misiles, Ujú. porque eso Israel lo va a poder neutralizar con su sistema antimisiles, sino que sea un atentado, ¿no? Un atentado indiscriminado que pueda causar mucho daño y eso puede generar Ujú. o aumentar la espiral en la que ahora nos encontramos, ¿no? Y es bastante peligroso eso, Claro. ¿no? Para todo el planeta, para todo el país, ¿cómo podemos entender esta situación que ha surgido en Medio Oriente, este ataque de Israel a Irán y luego la probable respuesta de Irán hacia Israel? ¿Cómo el mundo podemos entender esta situación? Qué está pasando? ¿Cómo podemos dar lectura? Bueno, es muy complejo esto, pero forma parte de las constantes tensiones en Medio Oriente. Es un reflejo de la enemistad jurada prácticamente entre Ujú. Israel e Irán desde que se instauró la Revolución Islámica en Irán en 1979. Es también lo que hay que entender es, o sea, ¿por qué tendríamos que hablar de esto si aparentemente es lejano? Bueno, ya subieron los precios del petróleo, ¿no? Y nosotros somos países que importamos petróleo. Ujú. Entonces, este tipo de episodios no son irrelevantes para quienes vivimos tan lejos y podemos de pronto pensar que, bueno, como ocurre al otro lado del mundo, prácticamente no me importa. Sí me importa porque sube el petróleo, sube otros productos. eh, si la situación se agrava en un momento, los países van a tener que pronunciarse. Ujú. Claro. Habitualmente el Perú tiene posiciones pacifistas, ¿no? Pero estas escaladas son preocupantes porque agitan el tablero regional y mundial, ¿no? Ponen el foco de la atención en las guerras en vez de Ujú. ponerlo en problemas como la crisis ambiental o la lucha contra la pobreza y la inequidad, ¿no? Correcto. Ahora hay posibilidad de que las potencias como China o Rusia puedan también plegarse a este conflicto. Bueno, China y Rusia han sido más cercanas a Irán que lo es Estados Unidos, ¿no? Eh, lo que pasa es que hay que saber qué cosa es China, ¿no? China es un país que hace geoeconomía, trata de influir a través de la economía. Entonces, a China no le conviene que haya estos estallidos bélicos Ujú. porque eso complica la dinámica del comercio mundial. China siempre va a apoyar la distensión. Rusia, que podría apoyar a Irán y que de hecho es un país bastante cercano a nivel
diplomático, militar, político de Irán, tiene su propio frente de guerra abierto en Ucrania, ¿no? Entonces es un mal momento para pedirle apoyo a Rusia de algún modo, ¿no? Ya tiene bastante con lo que tiene en Ucrania. Y creo que lo que sí podría pasar es que Estados Unidos se involucre, ¿no? Eso sí podría pasar. Y en ese caso sí cambiaría el tablero y estaríamos hablando de un problema que empezó siendo un problema entre dos países y de pronto ya involucra a un tercero. Involucra a un tercero. Ujú, Yo siempre me cuido decir que eso no es la Tercera Guerra Mundial, ¿no? La Tercera Guerra Mundial es algo más complicado, con ujú, países de varios continentes, sobre todo los continentes, peleando. Pero sí es esta ruta puede ujú, conducirnos a una mayor tensión y a más estallidos regionales ujú. en todo lo que llamamos Oriente Medio, ¿no? ¿Quién debería protagonizar la mediación? ¿Quién debería decir, calma, tranquilo, aquí no pasa nada y podría un poco enfriar en todo caso esta situación? Es difícil decir eso, pero tendría que ser un personaje, un país que no esté tan directamente involucrado con una de las partes. Lo primero que uno piensa es el Vaticano, pero por poner un ejemplo, el Papa Juan Pablo II medió entre Chile y Argentina en los años 80 para que no haya una guerra por lo que se llamaba el canal de Beagle, ¿no? Ujú, Era disputado por Argentina y Chile. Eh, pero en este caso es más difícil porque la autoridad del Papa o el Vaticano no es tan grande para Israel e Irán, ¿no? O ujú, sea, no es el Vaticano o el propio Papa no son relevantes e influyentes en ambos países, ¿no? Eh, ujú. pero, por ejemplo, alguna misión de Naciones Unidas podría tratar de fomentar una distensión que creo que se necesita con urgencia en este momento, ¿no? Ahora, ya lo ha mencionado usted, al- si esto se agrava, si esta situación bélica entre Israel e Irán continúa, digamos, tiene proporciones mayores, ¿tiene algún tipo de consecuencias, impacto aquí en nuestro continente, en nuestro país? Bueno, ya hay un impacto por eso en la subida de los precios del petróleo. Eh, no hay muchos ciudadanos iraníes en el Perú, que yo sepa, eh, ciudadanos judíos, o sea, hay judíos peruanos y algunos son judíos israelíes, no es lo mismo, ¿no? El israelí es el judío que fue a Israel y se hizo ciudadano. Entonces, sin embargo, la subida de los precios del petróleo y Ujú, también algo que es muy elemental, ¿no? En cualquier guerra muere gente inocente, ujú, mueren civiles. Y esta no va a ser la excepción, ya se habla de una veintena de muertos, no han precisado quiénes son. Entonces hay que pensar que eh, cualquier escaramuza o conflagración bélica siempre va a producir lo que se llama malamente efectos colaterales, ¿no? Va a provocar la muerte de civiles y eso es la gran característica del siglo XX en adelante es que las guerras ya no son caballerosas, sino son indiscriminadas y mueren muchos civiles. Y ahora hay un agregado más, ¿no? Que ujú, las guerras ahora son incluso menos personalizadas porque se aprieta un botón y por la vía digital todo se resuelve. Entonces, a veces el que aprieta el botón no sabe ni a quién está matando, ¿no? Entonces, esta cosa tenebrosa ok. creo que empieza a asomar en un momento como este, ¿no? Ante este ataque de Israel, los tomó por sorpresa con esta penetración de Israel en territorio iraní, con estos ataques, demuestra Israel que es superior. Israel siempre ha sido una potencia militar, ¿no? A nivel mundial incluso. Creo que es el octavo país mejor armado del mundo. Entonces, Irán no llega a esos niveles, ¿no? Pero creo que Israel debería, hagamos una distinción. Una cosa es el Estado israelí, representado por el actual gobierno de Benjamín Netanyahu. Otra cosa es la sociedad israelí y otra cosa es el pueblo judío, ¿no? Entonces, debido a lo que está ocurriendo, hay mucha cólera contra Israel, pero hay que saber que quienes dirigen esto Ujú, son los gobernantes de Israel.
no es toda la sociedad israelí y tampoco es todo el pueblo judío, que es distinto. Entonces, eh, hay algo que creo que tendría que hacer el gobierno israelí, y es bajar los decibeles en la Ujú, confrontación, apostar por procesos ujú. políticos antes que por avanzada bélica, ¿no? Y ese es un problema, porque en mi juicio el Estado de Israel se está desprestigiando increíblemente con lo que pasa en la Franja de Gaza, abriéndose frente Ujú. de guerra, y en el Líbano. O sea, naturalmente Israel se tiene que defender después de la brutalidad del 7 de Ujú. octubre de 2023, tenía que hacerlo, pero ahora ha rebasado todos los límites, ¿no? Claro. Ahora, señor Demuestra Ramiro Escobar, ¿qué tendría que pasar para decir estamos en una tercera guerra mundial? esa posibilidad todavía es lejana, porque una tercera guerra mundial, como su nombre lo indica, es una guerra donde participan países de varios sitios, más concretamente países que están en distintos continentes. Entonces, es difícil que eso pase, de momento es Ujú, un conflicto regional, pero la dentro de la guerra es complicado, ¿no? A veces se sabe cómo uno entra, pero no se sabe cómo sale, ¿no? ujú. Entonces, eh, no creo que eso esté cerca de producirse, es una sensación habitual entre mucha gente, se viene la Tercera Guerra Mundial, decimos eso porque sabemos que ha habido dos guerras mundiales, pero tendría que haber una serie de realineamientos y alineamientos bélicos, políticos y sociales incluso para que más países se metan en una conflagración de este tipo, ¿no? Eso no ha ocurrido ni creo que vaya a ocurrir muy pronto, ¿no? Pero aún así, una guerra como esta puede hacer mucho daño institucional al diálogo político y daño sobre todo en las vidas humanas, ¿no? Que es finalmente lo que vale. Por último, señor Ramiro Escobar, si se produce la respuesta de Irán, ¿habrá la contrarrespuesta luego de Israel? Eso es lo terrible, ¿no? Que si hay una respuesta de Irán, que ya se ha producido, pero ha sido bloqueada, pero si hay una mayor respuesta de Irán, ya hay algún daño dentro de Israel, o intereses israelíes en otra zona, entonces sí se va a producir una respuesta, ¿no? Eh, Netanyahu ha dicho que van a estar atacando Irán todo lo que sea necesario. Todo lo que sea necesario puede ser eh, producir un ataque masivo sobre Irán, no solamente sobre plantas nucleares, sobre cuarteles, sino esperemos que no ocurra a la población civil, ¿no? E Irán podría hacer lo mismo. Israel tiene más capacidad de defenderse, ¿no? Pero no sabemos qué puede pasar, ¿no? No Ujú. sabemos. Es preocupante realmente porque esto puede volverse una bola de nieve Ujú. bélica terrible y en algún momento puede tornarse incontrolable como ha pasado con tantas guerras en la historia. Correcto, pero sí hay una marcada tensión en Medio Oriente en estos momentos. Marcadísimo, mucho más que la habitual. Correcto. Señor Ramiro Escobar, destacado internacionalista, muchas gracias por su participación aquí en ANP Radio.